¿Sabes? Mudarme a Emerald Meadows fue como ganarme la lotería de los suburbios. El césped siempre estaba impecablemente cortado. Las aceras relucían y todos me saludaban con una sonrisa mientras llevaba cajas a mi nuevo hogar. Lo que no sabía era que este trocito de cielo tenía una portera muy específica y exigente. Se llamaba Brenda Sterling, aunque todos susurraban la abeja reina a sus espaldas. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, dirigía nuestro pequeño rincón del mundo como si fuera su feudo personal, armada con un portapapeles y un ojo de águila para las infracciones. Y como soy ingeniera de software y trabajo desde casa, lo que significa un flujo constante de paquetes, estaba a punto de convertirme en su nuevo proyecto favorito. El grito empezó justo después del amanecer. A través de la ventana de mi cocina, vi a Madame Bethany Thorne, la autoproclamada presidenta de la Liga de Propietarios de nuestro vecindario, correr por mi prado con sus tacones de diseñador. Su cabello, perfectamente peinado, se agitaba salvajemente, mientras dos reses de 540 kilos corrían rugiendo tras ella, levantando nubes de polvo. Tropezó con un comedero, se puso de pie de un salto y se lanzó por encima de mí, cerca, con una agilidad sorprendente para alguien con falda tubo. Al desplomarse al otro lado, jadeando y cubierta de barro, no pude evitar pensar en cómo todo esto empezó con su insistencia en que actuaba. Por la seguridad de la comunidad retrocedamos un poco. Me llamo Julian Vance y soy dueño del rancho Bent Creek, 121 hectáreas de excelente tierra de pastoreo que se encuentra justo al borde de la urbanización Whisperwind Estates. La propiedad ha pertenecido a mi familia durante 4 generaciones, heredada de mi bisabuelo, quien se estableció aquí en 1922, aun cuando los promotores construyeron Whisperwind Estates hace 15 años. Intentaron comprarnos nuestra parte, Nos Negomas. Ahora crío ganado Black Angus en terrenos que lindan con mansiones y céspedes impecablemente cuidados. En general, mis vecinos y yo convivíamos en paz. La mayoría disfrutaba viendo al ganado pastar a lo lejos. TCNQ daba carácter a la zona. A los niños les encantaba ver a los terneros en primavera. Mantenía mis cercas en buen estado, controlaba el olor con una rotación adecuada de pastos, e incluso invitaba a los niños del vecindario a visitarnos durante nuestro festival anual de la cosecha. Todo iba bien hasta que Madame Bethany Thorne se mudó. Aunt Bethany era lo que podríamos llamar agresivamente suburbana. Conducía un Range Rover blanco que nunca se ensuciaba. Vestía ropa deportiva de diseñador para recoger el correo y tenía opiniones sobre todo, desde el tono de beige aceptable para las puertas del garaje hasta la altura adecuada para las hierbas ornamentales. A la semana de asumir el cargo, había emitido 17 avisos de infracción, por infracciones que iban desde buzones con 5 centímetros de más hasta entradas con una grieta de más. Su primera queja sobre mi rancho llegó justo a eso. Fue solo el principio. Durante las siguientes semanas, Bethany presentó una queja tras otra. Afirmaba que mi ganado era demasiado ruidoso, luego demasiado silencioso, lo cual, según ella, era sospechoso. Insistió en que el olor infringía las normas de la Liga de Propietarios, a pesar de que mi propiedad no formaba parte de. Ella exigió que pintara mi establo para que combinara con la paleta de colores aprobada por el vecindario. En cada ocasión, respondí con copias de los estatutos estatales que protegen las operaciones agrícolas y mapas que mostrando los límites de mi propiedad. Cuando los recursos legales fallaron, Bethany se puso creativa. Empezó a tomar fotos desde la cerca a toda hora, documentando lo que ella llamaba infracciones de seguridad. Presentó informes al control animal
alegando que mi ganado parecía desnutrido, lo que resultó en que un inspector molesto le dijera que mi rebaño, en realidad, tenía un peso superior al promedio. Llamó al Departamento de Salud por escorrentía imaginaria de estiércol. Incluso contactó a la EPA por emisiones de metano, por flatulencia de vacas. Cada agencia envió a alguien. No encontró nada malo y le dijo educadamente que dejara de perder el tiempo. Pero Bethany no se desanimó. Al contrario, los rechazos la hicieron más decidida. Inició una petición para que mi rancho se declarara molestia o pública, pero solo consiguió 3 firmas, 2 de las cuales eran de sus amigos del club de lectura, quienes luego admitieron haber firmado solo para callarla. La situación se intensificó cuando Bethany anunció, en una reunión de la Liga de Propietarios, que estaba formando un comité de supervisión del rancho para garantizar la seguridad de los residentes de Whisperwind. Se autoproclamó presidenta, por supuesto, y declararon que realizarían inspecciones semanales de mi propiedad desde el límite de la cerca. Envié una carta certificada a través de mi abogado, recordándole que las leyes de intrusión aún se aplicaban a los presidentes de la Liga de Propietarios y que mi propiedad estaba claramente señalizada. Esa carta debió de molestarla mucho, porque al día siguiente la encontré intentando trepar mi cerca con una carpeta y una cámara. Cuando la confronté, afirmó que tenía autoridad como presidenta de la Liga de Propietarios para inspeccionar cualquier propiedad que afectara al vecindario. Le dije que si cruzaba la cerca, estaría invadiendo la propiedad y que llamaría al sheriff. Se retiró, no sin antes gritar que encontraría la manera de documentar el peligro que representaba mi rancho. Durante el mes siguiente, Bethany se convirtió en mi sombra indeseada. Todas las mañanas, aparcaba en la vía pública cerca del límite de mi propiedad, binoculares en mano, tomando notas sobre lo que ella llamaba comportamiento irregular del ganado. Medía la distancia entre mi cerca y el camino con una cinta métrica, fotografiaba cada charco de lodo después de la lluvia y una vez llamó al 911 porque vio un toro que describió como de aspecto agresivo. El operador, que me conocía, llamó para disculparse por tener que enviar a alguien. El agente del sheriff que respondió no pudo ocultar su sorpresa cuando Bethany señaló a mi toro premiado, Thunderbolt, e insistió en que era un peligro para la comunidad. Thunderbolt estaba tumbado a la sombra, espantando moscas con la cola de vez en cuando. El agente le sugirió a Bethany que buscara un nuevo pasatiempo, y se fue. Ella presentó una denuncia contra él por no tomarla en serio. Entonces llegó la mañana que lo cambiaría todo. Era martes, y yo estaba en el establo preparando el pienso cuando oí gritos desde el pasto norte. Tomé mi sombrero y salí, esperando encontrar a algún excursionista perdido. En cambio, vi a Madame Bethany Thorne, de pie en medio de mi pasto, entre mi ganado, tomando fotos con su teléfono y dictando notas sobre lo que ella llamaba condiciones inseguras. De alguna manera, había logrado cruzar la puerta, ignorando 3 señales diferentes de prohibido el paso, una advertencia sobre el ganado y un aviso específico de que entrar al pasto podría ser peligroso. Llevaba su ropa deportiva de diseñador habitual y esas ridículas botas de tacón alto que creía de campo, pero que definitivamente no eran para trabajar en el rancho. Sus pantalones blancos ya estaban salpicados de barro. Al principio, el ganado simplemente la observaba con cierta curiosidad. Generalmente son animales dóciles, más interesados en la hierba que en las personas, pero Bethany no entendía el comportamiento del ganado. Cuando caminó hacia ellos, agresivamente, agitando los brazos para obtener un mejor ángulo para la foto, violó la primera regla para estar cerca de animales grandes, a moverse despacio y de forma predecible. La vieja Bessie, mi vaca líder, resopló una advertencia. Las demás reses percibieron su inquietud. Cuando Bethany continuó avanzando,
ahora gritando sobre documentar pruebas. Bessie decidió que este intruso ruidoso que agitaba los brazos era una amenaza directa para la manada, o una competencia directa por el alimento de la mañana. Bajó la cabeza y dio un paso adelante deliberadamente. El resto de la manada siguió a su líder Ann. Lo que sucedió después fue como algo sacado de una caricatura, excepto que era muy real y muy peligroso. Bethany abrió mucho los ojos cuando 12 reses comenzaron a avanzar hacia ella a una velocidad cada vez mayor. Se quedó paralizada un momento y luego soltó un chillido que probablemente despertó a medio condado. Giró sobre sus ridículos tacones y echó a correr. Alt salió volando de su mano y aterrizó en una boñiga fresca. El ganado no es un corredor especialmente rápido, pero es mucho más rápido que una mujer con tacones intentando abrirse paso por un prado lleno de agujeros y boñigas. Bethany tropezó casi de inmediato, con el pie atrapado en un agujero de Tucson. Cayó de golpe, se levantó a gatas, cubierta de barro y hierba, y siguió corriendo. El ganado, ahora totalmente decidido a ahuyentar a la supuesta amenaza, aceleró. Lo admito, no me apresuré a ayudar de inmediato. Mi cuida Ali, Ann. Momento, con los brazos cruzados, viendo cómo se desarrollaba el karma en tiempo real. Esta mujer me había acosado durante meses, ignorado todas las advertencias, invadido mi propiedad y molestado a mis animales. Tal vez un buen susto le enseñaría una lección duradera. Lección sobre respetar los límites. Los gritos de Bethany se volvieron más frenéticos al darse cuenta de que la cerca aún estaba a 50 metros. Intentó zigzaguear, como había visto en las películas, pero eso solo confundió al ganado y lo inquietó más. Uno de mis novillos más jóvenes, Biscuit, pareció creer que era un juego y empezó a corcovear juguetonamente, lo que aterrorizó aún más a Bethany. Tropezó con el abrevadero, cayendo de bruces en el barro, y se arrastró unos metros antes de volver a levantarse. Su antes impecable atuendo blanco era ahora un repugnante collage de marrón y verde. Su cabello colgaba en mechones embarrados y había perdido una de sus botas caras. El ganado se acercaba, no agresivamente, sino con la inquebrantable determinación de los animales que protegen su territorio. Justo cuando Bessie estaba a unos 3 metros, Bethany llegó a la cerca. No se molestó en buscar una puerta. Con un atletismo impulsado por la adrenalina que desconocía, se agarró a la barandilla superior y saltó. Se enganchó los pantalones en el alambre de púas y abrió un agujero enorme. Aterrizó en una acequia al otro lado, chapoteando en 15 centímetros de agua fangosa. El ganado se detuvo en la cerca. Misión cumplida. Bessie soltó un último bufido de desaprobación, luego se dio la vuelta y condujo a su manada de vuelta. Alcamet habían defendido su territorio y ahora podían volver a la importante tarea de comerlos vi irse. Y luego caminé lentamente hacia donde Bethany intentaba salir de la zanja. Estaba hecha un desastre. Su ropa estaba completamente destrozada, le faltaba una bota. Su cabello parecía electrocutado y estaba cubierta de pies a cabeza de barro, hierba y otras sustancias que mejor no identificar. Temblaba, no supe si de miedo o de rabia. Cuando me vio acercarme, empezó a gritar sobre demandas, control de animales y el cierre de mi rancho. Me detuve en la cerca, saqué mi teléfono y le tomé una foto allí, de pie, chorreando barro. Luego la señalé en el letrero de prohibido el paso, justo al lado de donde había saltado. Justo debajo había otro letrero que decía, en propiedad privada, entre bajo su propio riesgo, ganado presente. Los mandé a hacer con letras reflectantes, así que era imposible que pasaran desapercibidos. Exigió que llamara a una ambulancia, alegó que estaba herida y amenazó con demandarme por todas mis pertenencias. Con calma,
Le informé que estaba invadiendo una propiedad con letreros, que había ignorado múltiples advertencias y que había agitado deliberadamente a mi ganado. También mencioné que tenía cámaras de seguridad que grabaron todo el incidente, incluyendo su entrada ilegal a mi propiedad. Eso la hizo callar enseguida. Me ofrecí a llamar al sheriff para documentar el incidente, lo que la hizo palidecer bajo el barro. Murmuró algo sobre que no era necesario y cojeó hacia su Range Rover, dejando un rastro de huellas de barro y la poca dignidad que le quedaba. La seguí a distancia para asegurarme de que realmente se había ido. Luego fui a recoger su teléfono. ¿De dónde había caído? La pantalla estaba rota y cubierta de estiércol. Las consecuencias fueron rápidas y satisfactorias. Para esa tarde, la historia se había extendido por Whisperwine Estates como la pólvora. Alguien que había visto a Bethany conduciendo a casa cubierta de barro y había publicado en la página de Facebook del vecindario preguntando qué había pasado. Las imágenes de seguridad de la cámara de un vecino la mostraban trepando valientemente muy cerca, y alguien más había grabado un video de su salida embarrada por la ventana. La junta directiva de la Liga de Propietarios convocó una reunión de emergencia esa noche. Bethany no asistió, alegando estar traumatizada. En su ausencia, los miembros de la junta, que habían sido obligados a guardar silencio durante meses, finalmente encontraron la voz. Hablaron sobre el acoso que ella había sufrido a varios vecinos, los recursos malgastados en quejas frívolas y ahora sobre la invasión ilegal de propiedad privada que podría exponer a la Liga de Propietarios a importantes responsabilidades legales. En la votación para destituirla como presidenta fue unánime. Cuando la llamaron para informarle, supuestamente gritó tan fuerte que su vecino de al lado oyó cada palabra a través de las paredes. Pero ese no fue el final de los problemas. De Bethany. La noticia del incidente llegó a su empleador, una inmobiliaria de lujo donde trabajaba como agente. Su jefe no se entusiasmó al enterarse de que había estado invadiendo y acosando ilegalmente vecinos, especialmente cuando alguien publicó las fotos embarradas en la página de Facebook de la empresa, preguntando si este era el comportamiento habitual de sus agentes. La despidieron discretamente. El golpe final al ego de Bethany llegó en las siguientes elecciones de la Liga de Propietarios. De hecho, intentó postularse de nuevo para la junta, pero recibió exactamente 3 votos, presumiblemente de ella misma, y 2 simpatizantes desacertados. La nueva presidenta de la Liga de Propietarios, una profesora jubilada y razonable, llamada Marta, se aseguró de respetar los derechos de propiedad y cumplir las leyes vigentes. En cuanto al infame cobertizo que lo inició todo, sigue en pie, sigue cumpliendo perfectamente las normas de la Liga de Propietarios y todavía no guarda nada más interesante que una cortadora de césped y algunas herramientas de jardinería. Añadí un cartel más a mi puerta después del incidente. Justo debajo de advertencia de perro guardián, dice en propiedad privada, entrar sin invitación. Les presento a Goliath. Pregúntale a Bethany. Cada vez que veo a Bethany pasar por mi casa, acelera y se niega a mirarme a los ojos. Goliath, por su parte, recibió una bolsa llena de sus golosinas favoritas y un juguete nuevo por su excelente trabajo. Se ha convertido en una leyenda local y los vecinos suelen parar a acariciarlo y felicitarlo durante nuestros paseos. Todos conocen la historia de cómo un perro pastor bien entrenado detuvo a un presidente descontrolado de la Asociación de Propietarios con solo moderación profesional y una mirada severa. La condena por allanamiento quedó en el expediente de Bethany. Por supuesto, anó una multa de $500, allanamiento ilegal y una severa advertencia del juez en cualquier violación de la orden de no contacto resultaría en cárcel. Cuando el juez dictó la sentencia, fue impagable, una mezcla de conmoción, humillación y la incipiente comprensión
de que su reinado de terror de la Liga de Propietarios había terminado oficialmente, y de forma muy confusa